al Señor. La semana pasada habíamos quedado de que en esta semana íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? ¿Qué iba a pasar con el Espíritu Santo en la tribulación? Y hay ciertas preguntas que quedan ahí en el aire. Cuando hablamos del Espíritu Santo, sabemos la función que hace, sabemos quién es, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es como dicen algunas sectas por ahí, ¿verdad? Como la energía eléctrica que se conecta y mientras se conecta da una función y después que se desconecta ya no funciona. El Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo dirigió a la iglesia, el Espíritu Santo habla y le habló a la iglesia y le decía a la iglesia: apártenme a Pablo, apártenme a Silas, para dar un ejemplo de cómo el Espíritu Santo direccionó a la iglesia y sigue en este tiempo dándonos dirección. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Y no vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, porque nosotros ya sabemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es la fuerza que nos da ese poder para nosotros obrar, ¿verdad? Con fuerzas, con poder que no tendríamos si no fuera por esa carga que tenemos dentro de nosotros, que es la fuerza del Espíritu Santo. Pero hablando de escatología, la semana pasada nos preguntábamos si el Espíritu Santo, cuando sea ese tiempo que le llamamos arrebatamiento, se va con la iglesia, se va con la novia, o se quedará, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Entonces, queremos esta noche hablar acerca de esto. Y hay algunos argumentos que dicen que no se irá, que el Espíritu Santo se quede en la tierra, y hay 3 o 4 razones principales por las cuales se tienen estos argumentos. Número 1, porque es Dios y Dios es omnipresente. Ese es el primer argumento. Número 2, porque en la tribulación y gran tribulación habrán salvos y la salvación solamente es por convencimiento de pecado y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Tercer argumento, porque en ese tiempo encontramos que hay 144,000 que son sellados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver estos 3 aspectos, ¿verdad? Y a la luz de la palabra, vamos a tratar de averiguar si estos argumentos son válidos o en realidad qué dice la Biblia acerca de lo que va a suceder con el Espíritu Santo en ese tiempo llamado tribulación y gran tribulación. Antes de contestar estas preguntas, necesitamos sentar algunas bases. Y para sentar algunas bases, ¿verdad? Necesitamos saber que el Espíritu Santo es Dios, ha existido siempre con Dios, y el Espíritu Santo, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo se movía en la tierra sobre la faz del abismo cuando todo era tinieblas, cuando todo era caos, cuando Dios estaba haciendo las primeras separaciones, y esas primeras separaciones encontramos que fue la luz de las tinieblas. Aunque en el primer día Dios hizo esto, sabemos que no había sol y tampoco había luna. Entonces, esa separación de luz y tiniebla tiene que ver con el caos que ese ángel de luz hizo con su rebelión allá en los cielos. Pero estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo encontramos entonces moviéndose en la tierra, en la misma creación, sobre la faz del abismo. Y necesitamos entender 3 periodos
hablando escatológicamente, 3 periodos históricos. ¿Y cuál ha sido la función del Espíritu Santo en esos 3 periodos históricos? Aunque el último periodo que está por venir, ¿verdad? Todavía pues eso no lo hemos pasado y la iglesia no lo va a pasar. El primer periodo que encontramos, amados, lo encontramos por ejemplo en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, donde a Daniel se le da la revelación de las 70 semanas, que son semanas de años, que Dios determinó para su pueblo, para Israel. Y según esta revelación que le da Dios a Daniel, iban a pasar 69 semanas de años desde que Ciro, el rey Ciro, da la orden de ir a reconstruir Jerusalén. Y hasta el Mesías príncipe, y el Mesías príncipe es Jesucristo. Y encontramos entonces, amados, que exactamente como Daniel dio esa profecía, en el tiempo que Daniel dio esa profecía, usted multiplica 69 por 7, le va a dar la cantidad de años exactamente desde que Ciro emitió el decreto hasta la venida de Cristo Jesús. Ese es un periodo histórico. Y usted puede encontrar el cumplimiento de esta profecía en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, en el libro de Nehemías, capítulo 2, ¿verdad? Hay que leer todo el capítulo. Entonces, amados, en este periodo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, aquí esas 69 semanas proféticas para el pueblo de Israel se paran. Porque comienza con Cristo Jesús un tiempo que le llamamos tiempo de gracia, donde ese es el tiempo que tenemos desde Jesús hasta nuestros días, donde todos aquellos que reconocen a Cristo Jesús están siendo anotados en el libro de la vida de salvación y estamos listos para lo que llamamos o conocemos como el arrebatamiento. En este tiempo, amados, que es donde se paró el cronómetro de las 69 semanas, hay un trato que Dios está haciendo con los gentiles, porque sabemos que Israel endureció su corazón y no reconoció a su Mesías cuando por primera vez anduvo caminando en las polvorosas tierras de Israel. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, a esto lo llama la plenitud de los gentiles. En este periodo de tiempo, antes del arrebatamiento, todo aquel que se está convirtiendo a Cristo está llenando una cuota, y cuando esa cuota, que solamente Dios sabe cuál es, se llene y se conoce, y nos decía Pablo, lo conoce Pablo, o nos decía como la plenitud de los gentiles, entonces se termina el tiempo de gracia y viene, amados, el Señor a esperarnos allá en los cielos, allá en los aires, y ahí termina el trato con la iglesia. Este es el segundo periodo histórico que necesitamos nosotros entender, donde también el Espíritu Santo tiene una función diferente a la que tuvo en el Antiguo Testamento. Luego encontramos inmediatamente que la iglesia es levantada, es arrebatada, otro tiempo donde el cronómetro vuelve nuevamente con la última semana para completar las 70 semanas que nos decía Daniel capítulo 9 versículo 24. Pero aquí el trato es con Israel, según Romanos 11, 26. Usted ahí lo puede ir buscando en su casa. Entonces, aquí encontramos el tercer periodo histórico donde el Espíritu Santo, vamos, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo que Dios nos da, a ver cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces tenemos 3 periodos históricos: Antiguo Testamento, después de Cristo, tiempo de gracia, hasta el arrebatamiento, y luego después del arrebatamiento, el trato con Israel. Gloria al Señor. Muy bien, entonces en el Antiguo Testamento, hasta la semana 69, que fue cuando se le dio muerte al Mesías príncipe, que dice Daniel en el capítulo 9, ¿cuál era la función del Espíritu Santo? ¿Cómo obraba el Espíritu Santo?
Y decíamos que una de las preguntas es que el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Claro que es Dios y es omnipresente. Y hemos visto cómo ha estado desde la fundación del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, amados, obraba de la siguiente manera. Y vamos a ver algunos ejemplos. Jueces capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra del Señor: los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Para entender un poquito qué estaba pasando acá, amados, es que el Judá, el pueblo de Sansón, lo entregó a los filisteos porque tenían miedo a los filisteos, porque Sansón había provocado a los filisteos. Todos sabemos quién era Sansón, y Sansón tenía una fuerza sobrehumana. Y Dios le dijo a Sansón: no te cortes el pelo. Pero la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, sino que estaba en obediencia hacia Dios. Y el no cortarse el pelo era demostrar obediencia a Dios. Pero el asunto es que cuando Sansón necesitaba actuar, Dios enviaba una fuerza, y esta fuerza venía por medio del Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo, amado, la historia, va a encontrar que Judá entrega a Sansón amarrado. Pero cuando vienen los filisteos gritando, porque según ellos ya tenían a Sansón y lo iban a meter preso o a hacer lo que hicieron al final, Sansón dice que recibe fuerza de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y se suelta sus amarras, hermanos, y con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Ahora, ¿qué vemos acá? Que cuando alguien escogido por Dios necesitaba hacer algo sobrehumano, algo donde necesitaba un poder especial, el Espíritu Santo venía y obraba en esa persona. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo viene a la vida de Sansón, y Sansón puede tener esa fuerza y puede actuar sobrenaturalmente, ¿verdad? Con la fuerza sobrenatural. Vamos a poner otro ejemplo del Antiguo Testamento. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 18, encontramos que dice: entonces el Espíritu vino sobre Amaía, jefe de los 30. Y ahí usted puede seguir leyendo. Estaba ahí con David y aquel hombre, ¿verdad? Comenzó a hablar. Ahora, lo que quiero hacer notar es que aquí encontramos nuevamente cómo el Espíritu Santo vino sobre este hombre y hizo lo que necesitaba hacer para que este hombre obrara según lo que ya había Dios designado para este hombre. Y podemos encontrar a través de toda la historia del Antiguo Testamento cómo ese poder que venía de Dios por medio del Espíritu Santo venía en aquellos escogidos, que eran básicamente 4 grupos. Encontramos a los reyes, encontramos a los sacerdotes, encontramos a los profetas y encontramos a los jueces. Generalmente venía y hacía la obra, y luego el Espíritu Santo nuevamente volvía. Entonces, ya hemos visto la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hasta la venida de Cristo, hasta la semana 69 de Daniel capítulo 9. Ahora, vamos a revisar ahora la función del Espíritu Santo después de la venida de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Este es el siguiente periodo histórico y la siguiente base que queremos fundamentar en esta noche. Dice la Biblia, y lo encontramos, amados, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, aquí está hablando de Jesús, y habiendo hecho esto, sopló. Vamos a ver, no lo leo bien. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí encontramos a Jesús, amados,
con sus discípulos, soplando y transmitiéndole el Espíritu Santo a sus discípulos. Entonces aquí encontramos, amados, que aquellos hombres están recibiendo el Espíritu Santo de parte de Jesús, pero ya no vemos que el Espíritu Santo viene y se va. Aquí encontramos, amados, otra forma diferente de actuar del Espíritu Santo en este tiempo después de Cristo. Otro texto, Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y este texto nos habla del día de Pentecostés. Cristo les dijo después de resucitado: miren, no se vayan todavía, porque van a recibir dentro de 10 días la visita del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, usted puede leer ahí, que se escuchó un viento recio, y luego, amados, los que estaban ahí, que eran 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego salían de sus cabezas y lo manifestaron hablando en lenguas. Entonces, ahí encontramos que el Espíritu Santo lo llenó. El Espíritu Santo ya no es que vino y se fue, sino que el Espíritu Santo lo llenó. Y más específicamente vamos a leer en el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde dice: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Entonces, amados, aquí ya encontramos que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, viene a morar en nosotros. Ya no es que el Espíritu Santo viene, hace la obra que Dios ha dispuesto en algún escogido y luego se va, sino que ahora usted y yo, dentro de nosotros mismos, tenemos habitando al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo, Pablo lo llama que nos hemos convertido en un templo espiritual, en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Entonces, amados, la iglesia somos las personas. La iglesia somos cada creyente que hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces, somos o nos convertimos en un templo espiritual. Entonces, amados, la Biblia nos dice, y nos dice Pablo, que viene un tiempo, que es el que esperamos, donde va a sonar una trompeta, vamos a ser llamados y vamos a ser levantados. Ahora, la pregunta: si vamos a ser levantados y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿qué va a pasar entonces con el Espíritu Santo? Vamos a tratar de aclarar esto. Hay un texto, amados, que es bastante complicado, ¿verdad? Ha sido un poco complicado de poder identificar de qué nos está hablando. Y lo encontramos en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí Pablo nos está hablando, amados, de tres cosas. Que ese inicuo que habla Pablo es el anticristo, que no se puede manifestar porque hay dos cosas que lo detienen. Y dice Pablo: lo que lo detiene. Y luego dice: ¿quién lo detiene? Entonces, ¿qué es esto de que lo detiene y quién lo detiene? Entonces, ¿sabe que hablando, amados, y buscando a qué se refiere Pablo cuando dice lo detiene, lo que lo detiene? En el griego encontramos que esta palabra es catechón.
en griego, catechón. Y la palabra catechón, para definir lo que lo detiene, amados, no tiene género. No es ni masculino y no es femenino. Entonces, cuando hablamos del pastor, estamos hablando de una persona masculina. El pastor tiene a Cristo, el Espíritu Santo mora en él y soy templo del Espíritu Santo igual. Cuando hablamos de la iglesia, somos el templo espiritual de Dios. Dice Pablo que cada uno somos como piedras vivas. Formamos el templo espiritual de Dios. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no podemos hablar de ni género masculino ni de género femenino, porque no tiene género. Entonces, somos nosotros lo que la Biblia llama en griego catechón. Catechón. Entonces, amados, eso que lo detiene, amados, es la iglesia. Es la iglesia. Ahora, cuando Pablo dice que hay quien lo detiene, aquí en el griego encontramos que quien lo define como ho catechón. H-O, ¿verdad? H-O. Ho catechón. Espero que así se pronuncia y si no, pues ahí me disculpa. Pero este sí tiene género. Y el ho catechón es masculino. Entonces, cuando dice quién lo detiene, está hablando de una figura, está hablando de una persona y está hablando de una persona género masculino. Al principio hablamos de que el Espíritu Santo no es una cosa, de que el Espíritu Santo no es una energía, como dice una secta por ahí, que se conecta como una plancha y tiene la función, ¿verdad?, para lo cual fue diseñado. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que nosotros sabemos, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos, amados, que lo detiene es la iglesia y quien lo detiene es el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo obra en la iglesia, hermanos, por eso no se puede manifestar el anticristo. Pero cuando, amados, el arrebatamiento venga, hermanos, lo que lo detiene y quien lo detiene tendrá que irse. Este es uno de los primeros aspectos que necesitamos nosotros ver, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos quedando claro esta noche. Lo que lo detiene, catechón, la iglesia. ¿Quién lo detiene? Una figura masculina, el Espíritu Santo. No hay nada más, no hay una fuerza más poderosa que pueda detener ese poder diabólico, más que el poder del Espíritu Santo de Dios. Espero que hasta aquí estemos claros. Dice Efesios 4:30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Entonces aquí encontramos, número 1, que nos dice Pablo en Efesios, el Espíritu Santo tiene sentimientos, con su mal proceder no hagan que se ponga triste, porque fueron ustedes sellados para ese día, para ser identificados como propiedad de Dios. Cuando ese tiempo llamado arrebatamiento venga, como hermanos, y no estoy tratando de identificar, hermanos, el poder o el mover de Dios, ¿verdad? De ninguna manera. Pero yo aquí puedo inferir de que para que aquellos que van a ser levantados, sean llevados, hay una identificación que tienen. Y esa identificación es el sello del Espíritu Santo. Entonces, dentro de las funciones que nosotros encontramos del Espíritu Santo, está de que nos identifica como propiedad de Dios. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, esa identificación va
a decirle, o ¿cómo se llama? O va a identificar quiénes son los que se van a ir y quiénes son los que se van a quedar. Gloria al Señor. Esperemos que todos estemos en ese grupo, ¿verdad? Yo le oro al Señor y le digo, yo quiero ser tomados por dignos para ese tiempo. Porque seamos esto, lo otro, no significa que, amados, estamos ya matriculados, necesitamos caminar en paz y en santidad, porque sin ella nadie, dice la palabra, mirará al Señor. Ahora, había 3 argumentos que decíamos al principio. Número 1, que no se puede ir porque es Dios y es omnipresente. Ok, ahora, miremos algo. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, amados, declaró que Él se iba, pero era necesario que Él se fuera porque iba a venir otro consolador. Dice Jesús, pero yo en Juan 16:17, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Número 1, entonces el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, sí. Pero vemos aquí que Jesús dice, yo me voy para que Él venga. El Espíritu Santo siempre ha sido Dios. Pero vemos que, amados, Jesús dice, es que Él va a venir hasta que yo me vaya. Y les conviene que yo me vaya para que Él venga. Pero el Espíritu Santo siempre fue Dios. La segunda parte, Jesús en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, amados, después de Cristo, el Espíritu Santo, dentro de las funciones que tiene en este tiempo que le llamamos tiempo de gracia, y que Pablo lo llama en Romanos 11:25, que se está llenando la cuota de los gentiles, la función que tiene es convencernos de pecado. Los que estamos en este camino, los que hemos venido a Cristo, un día nos dimos cuenta que andábamos caminando mal. Un día nos dimos cuenta que éramos desobedientes. Un día nos dimos cuenta que el camino que llevábamos era un camino de perdición. Y aunque parecían caminos rectos, eran caminos de muerte. ¿Quién nos convenció de eso? El Espíritu Santo. Él nos abrió los ojos, la venda fue quitada. Claro que nosotros tuvimos que abrirle nuestro corazón y nos convenció de pecado. Y es quien convence de pecado al mundo en este tiempo. Pero aquí Cristo nos dice que aunque el Espíritu Santo era Dios y es omnipresente, vino cuando Cristo partió. Estamos hablando después de 40 días que Jesús resucitado, se reúne con sus discípulos, se despide y se va. Y luego 10 días después viene el bautizo que conocemos en Hechos 2 del Espíritu Santo, de aquellos 120. Y comienza el derramamiento que dice el apóstol Pedro del Espíritu Santo, que fue profetizado en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Apocalipsis 9:20 dice, ahora, este es otro argumento, que el argumento es que el Espíritu Santo en la tribulación tiene que estar porque van a haber convertidos. Ahora, ¿sabe qué me dice la Biblia? Amados, aunque sí, en ese tiempo se van a salvar, pero lo que me dice la Biblia, que no es que van a ser convencidos de pecado, sino que aquellos que conocieron a Cristo y se apartaron del camino y tenían el conocimiento, cuando todas esas cosas sucedan, se van a dar cuenta que no tenían sus vestiduras limpias y se quedaron. Pero, amados, yo no encuentro de que el mundo sea convencido de pecado. Al contrario, dice Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar
a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Amados, en el tiempo ese de la tribulación y gran tribulación, van a haber un montón de señales que están escritas en la Biblia. Y las Biblias van a estar ahí, ¿verdad? Espero que en ese tiempo estén ahí, si no es que el anticristo las quema. Entonces, amados, aún viendo que lo que está pasando es cumplimiento de lo que Dios dejó escrito, la gente va a seguir adorando demonios. Y mire cómo pone en esta lista Juan, amados, ese orden, dice demonios, imágenes. Yo por eso le he dicho a usted, detrás de cada imagen allá hay un demonio, y aunque resulta incómodo decir esto, ¿verdad? Porque sé que hay muchas personas que tienen un corazón noble y que han crecido, han sido formados en este tipo de creencias, pero, amados, la Biblia es bastante clara. Y sabe que le puse ahí una fotografía de la patrona de Honduras. Y no sé si usted se acuerda que cuando salió esto del COVID, el año pasado, la subieron en un helicóptero como para que se fuera el virus del COVID de Honduras. Y la pregunta es, ¿se ha ido el virus de Honduras? Parece que más incrementado. Y recuerde que el año pasado tuvimos 2 huracanes, no uno, hermanos, uno. Son cosas naturales, podemos decir. 2, hermanos, en el mismo mes. Amado, Dios es celoso, hermano. Y Él no, ¿cómo se llama? No comparte su gloria con nadie. Entonces, amados, no es afán de molestar a las personas que tienen estas creencias, pero la Biblia es bastante clara. Entonces, lo que la Biblia me dice es que en ese tiempo la gente no se va a arrepentir, hermano. Va a seguir en lo mismo y va a profundizar en lo mismo. Le voy a dar otro ejemplo. Y dice Apocalipsis, voy a ver la pantalla porque no lo logro ver. Capítulo 9, versículo 21. Aquí también dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nuevamente yo encuentro que no se arrepiente la gente de todo lo malo que hizo antes y lo siguió haciendo aún en este tiempo. Ahora, ¿sabe que encontré algo muy interesante? Que cuando dice hechicería, esta palabra hechicería viene, hermanos, de la palabra farmaqueia, según el diccionario Strong, número 5331. Y farmaqueia es de donde viene nuestra palabra farmacia. Y dice la explicación, generalmente describía el uso de los medicamentos, drogas o hechizos. Más tarde la palabra se aplicó a envenenamiento y después a hechicería, acompañada esta de drogas. Encontramos talismanes y magia. Hermano, entonces nos está diciendo la Biblia que en ese tiempo la gente no se va a arrepentir ni de sus fornicaciones, ni de sus robos, ni de sus homicidios, ni tampoco de traficar con droga, hermanos. Ahora vemos, hermanos, que en ese tiempo va a seguir, hermano, esa situación del tráfico de cocaína, la farmaqueia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este argumento de que el Espíritu Santo tiene que estar para que hayan arrepentimientos y la gente se convenza, hermano, yo no lo encuentro en la Biblia. Yo lo que encuentro al contrario es que en la tribulación y en la gran tribulación no se van a arrepentir, hermano. No se van a arrepentir. Pastor, pero van a haber salvos. Sí, van a haber salvos. Ahora le voy a explicar, hermanos, quiénes en ese tiempo se van a salvar. En Apocalipsis 7:14, Juan está en los cielos.
y el anciano que le está mostrando todo lo que va a suceder, le muestra una gran multitud de personas que vienen, vestidas con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y le pregunta, como haciéndose que no sabía, el anciano a Juan y le dice: ¿quiénes son estos que vienen ahí? Y Juan le dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien, sabemos que la última semana de Daniel, que es una semana de 7 años, está compuesta de 3 años y medio que se conoce como tribulación y 3 años y medio que se conoce como gran tribulación. En medio de ese periodo de 7 años, el anticristo se va a quitar la careta, se va a dar a conocer como el diablo que es, ¿verdad? Quien está detrás de él. Israel se va a dar cuenta que fue engañado, y en ese tiempo comienzan también los juicios más fuertes de parte de Dios. Lo que usted mira en la Biblia, ¿verdad? Terremotos, caída de meteoritos, la quema de los árboles, hermanos, el envenenamiento de las aguas, los peces que mueren, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo, a la mitad de ese tiempo, podemos nosotros encontrar que este grupo de personas llega al cielo, pero ya no es por arrebatamiento. Entonces, ¿cómo es que llega al cielo? Dice Apocalipsis 24: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí encontramos cómo van a llegar. Aparentemente, a la mitad de ese tiempo, el anticristo va a apretar las tuercas, y el anticristo va a comenzar a poner leyes tan duras, donde aquel que no le adore, aquel que no se marque con el sello de la bestia, o se marca o pierde la vida. Ahora, yo le dije que había un grupo de aquellos que no limpiaron sus vestiduras que se quedó. Esos tenían conocimiento, esos sabían Biblia, esos sabían que hay un tiempo que se le llama arrebatamiento. Y cuando vieron desaparecer a todos aquellos que ellos saben que eran cristianos, se dieron cuenta que se quedaron ese tiempo tremendo. Y se dieron cuenta que esto venía. Y dijeron: yo prefiero perder la cabeza, pero voy a ganar la salvación de mi alma. Entonces, aquí los encontramos allá en los cielos, ya salvos, ya dice que han lavado sus vestiduras. Y ya sabemos que estos decapitados es en ese tiempo de gran tribulación, porque aquí nos aclara Apocalipsis 24: no adoraron a la bestia ni se pusieron su marca. Entonces perdieron la vida, y fue la única forma de recibir su salvación. No fueron arrebatados. Entonces, esto no es que fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Ellos tenían conocimiento, y en base a ese conocimiento, entonces ellos prefirieron entregar su vida y salvar su alma. Entonces, amados, ese segundo argumento de que el Espíritu Santo se queda para convencer de pecado, tampoco yo lo puedo encontrar, ¿verdad?, aquí en la palabra del Señor. Ahora vamos a ver el tercer argumento. No se irá porque encontramos en la Biblia a 144,000 que serán sellados por el Espíritu Santo. Y si hay 144,000 que serán sellados, es porque el Espíritu Santo va a estar en la tierra. Muy bien. Ahora, la Biblia nos habla, amados, que hay 144,000 que son sellados.
Ahora ya pasamos el segundo periodo histórico, que es el periodo donde estamos ahorita, el tiempo de gracia. Ya la iglesia se fue. Ahora entramos al periodo de la semana 70 de Israel. Ahora el trato es con Israel. Entonces, estos 144,000 sellados se da en ese tiempo después del arrebatamiento. Entonces, ahora encontramos que ya no hay más trato con los gentiles. Ya no hay más convencimiento de pecado del Espíritu Santo con los gentiles, porque la plenitud de los gentiles ya pasó, ya fueron arrebatados. Ahora encontramos el trato con Israel y encontramos a esos 144,000 que son sellados. Dice Apocalipsis 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, estos amados sellados son judíos, son de Israel, porque la Biblia lo aclara, son 12,000 de cada tribu, 12,000 por 12, 144,000. Y como usted sabe que hay diferentes interpretaciones, algunos dicen, no, estos representan a la iglesia. Hermanos, no tiene que ver aquí ya nada la iglesia. Estos son 144,000 que generalmente, ¿verdad?, la mayoría está de acuerdo que es un número, ¿cómo se llama? Literal, un número literal, y que son judíos, Ahora, esta palabra sellados, sabe que también la encontramos en otros textos. Por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente dice que fueron marcados. En Dios habla hoy dice que fueron señalados. Ahora, este sello es una marca, es una señal. Y esta señal y esta marca también la encontramos en otros textos. Ahora, dice Apocalipsis 7:2: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de no hacer daño a la tierra y al mar. Quedémonos acá. Entonces, este sello que le ponen en sus frentes, aquí no dice que es un sello por medio del Espíritu Santo. Dice que es un sello que tenía un ángel. Entonces, un ángel selló aquellos 144,000. O los va a sellar, ¿verdad? Estamos hablando en pasado como que se hubiera pasado. Valga la redundancia. Este es el lenguaje que utiliza Juan, hablando de algo como que se hubiera sucedido. Ahora, mire el versículo siguiente, creo que es el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayáis sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, este sello, ¿cuál era la función que tiene o que va a tener? La función es de que mientras ellos no tuvieran el sello, que los juicios no les hicieran daño, que los juicios que vienen para la humanidad no los tocara a ellos. Hasta que fueron sellados, entonces Dios da la orden de que los juicios comiencen. Ahora, yo le decía que encontramos ese sello y esa marca en otros textos. Y por ejemplo, vemos que Caín tenía temor de que a él lo mataran, porque él activó un principio que Jesús nos habló, de que al que espada mata, a espada muere. Y dijo, no, es que cuando me miren me van a matar. Y Dios le dijo, bueno, voy a ponerte una marca para que nadie te mate. Entonces Dios marcó a Caín para que nadie lo matara cuando lo viere. También lo vemos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, donde ese capítulo nos habla de 6 personajes que venían a ejecutar juicios, venían con instrumentos para destruir, pero Dios dijo, aquellos que gimen, aquellos que interceden en la ciudad,
les van a poner una marca en la frente. Y a estos ¿cómo se llama? Ejecutores de juicios no los van a tocar. Entonces, aquí encontramos también en el Antiguo Testamento a hombres sellados para que no les hicieran daño. Ok, ahora, amados, este sello que aquellos recibieron era un sello para que no sufrieran daño en ese tiempo. Ahora, ¿sabe que decía que eran siervos de Dios? Y aunque la Biblia no lo dice, la mayoría está de acuerdo que estos van a estar encargados de hablarles de Cristo a Israel en ese tiempo, de evangelizar en ese tiempo. ¿La Biblia dice específicamente que eso iban a hacer? No, no lo dice. Pero vemos que eran siervos y vemos que iban a estar en un tiempo peligroso y vimos que fueron sellados para que nada les pasara, viniera la plaga que viniera. Ahora aquí hay algo muy curioso, hermanos, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y lo vamos a leer. Dice: miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué es lo interesante acá? Que en el capítulo 7 están siendo sellados para que en ese tiempo de tribulación hagan un trabajo. Pero en el capítulo 14 los vemos en el cielo. Pastor, por ahí no dice que es el cielo, dice que es el monte de Sión. Mire que yo obvié por espacio de la presentación el versículo 2 y el versículo 3. Pero dice en el versículo 2 y en el versículo 3 que estos 144,000 estaban dando un cántico que nadie conocía, sino solamente ellos, y que estaban delante del trono, estaban delante del Cordero y estaban delante de los 24 ancianos y delante de los 4 seres vivientes. Estaban en el cielo. Entonces, amados, estaban primero en la tierra, sellados para que los juicios no los tocaran, y ahora están en el cielo. ¿De qué nos está hablando esto? Amados, ahora, aunque la Biblia no lo dice, déjeme darle mi pensamiento. Yo pienso que a la mitad de la tribulación van a ser también arrebatados. A la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se ponga más duro, así como aquellos que no se dejaron marcar, estos, amados, no se van a ir perdiendo la cabeza. A estos Dios se los va a llevar arrebatados. Así es que no crea tampoco usted que hay solamente un único arrebatamiento con la iglesia. Hay más arrebatamientos. Pastor, ¿y cómo me lo puede comprobar? Deme unos minutitos, ya se lo voy a comprobar. Me interesa que en el versículo 4b dice: estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias. Entonces, esta es la Biblia de las Américas. Amados, más claro yo creo que no se puede. Fueron rescatados, fueron sacados, fueron redimidos, dice otra versión. Pero no se fueron porque fueron decapitados. Estos se fueron porque Dios los sacó. Ya cuando la cosa se puso o se va a poner más difícil. Y se fueron, amados, en cuerpo, así como se va a ir la iglesia que esté viva en el tiempo del arrebatamiento. Ahora, aquí quiero que, entremos a otra situación que quiero dejarle bien claro también. Hasta aquí hemos visto que el Espíritu Santo no está morando en las personas como en este tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, pero sí está haciendo una obra. ¿Y cuál es la obra? El Espíritu Santo, al igual que en el Antiguo Testamento, venía y hacía una obra en la tribulación y gran tribulación, también va a tener esa misma función. Va a venir y va a obrar así. Cuando dice
que estos eran primicias, son primicias de lo que dice la Biblia en Romanos 11:26 acerca de Israel, que Israel va a haber salvación. Gloria a Dios. Entonces, amados, estos son primicias porque Dios va a levantar un espíritu de adoración. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, amados, las primicias de los salvados de Israel son esos 144,000. Solo que esos 144,000 son arrebatados, pero estos tienen que quedarse. Pero aún en medio de eso, Dios les va a guardar, porque se dieron cuenta, nos equivocamos, Jesús era nuestro Mesías, nosotros lo traspasamos, nosotros lo clavamos, pero Dios les quita la venda, porque ahorita el trato, o en ese tiempo, el trato va a ser con Israel, pero esto va a ser por medio del Espíritu Santo. Dios dice, derramaré sobre ellos un espíritu de oración y de gracia. Entonces el Espíritu Santo va a seguir haciendo una obra en este tiempo. Y Ezequiel 39:29 dice, aquí está hablando el Señor, Dios, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí claramente, hermanos, si usted lee todo el capítulo 39 de Ezequiel, está hablando de la tribulación y gran tribulación, está hablando de Gog y Magog, está hablando, amados, como Dios va a guardar a su pueblo en medio de ese tiempo. Entonces, aquí, amados, Dios nos está hablando que en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, Él no va ya más a esconder su rostro de Israel, sino que Él derramará de su espíritu sobre ellos. Entonces, sí, el Espíritu Santo va a seguir teniendo una obra en ese tiempo en Israel, viniendo y haciendo según Dios determine para ese pueblo, porque el trato es con ese pueblo en ese tiempo. Pero ya no vemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. No sé si esta noche estamos, en la misma página, como dicen los americanos. El Espíritu Santo antes de Cristo, 69 semanas de Daniel, venía y obraba, otra vez se iba. Cuando viene Cristo, viene a vivir, a morar con nosotros. Cuando la iglesia se va, también el trato con los gentiles, se va el Espíritu Santo, porque está en la iglesia, pero comienza un trato nuevo con Israel, y el Espíritu Santo viene a hacer una obra, y luego, hermanos, como en el Antiguo Testamento, viene y nuevamente se va. Vamos a ver otro ejemplo. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. A estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Muy bien, amados, en ese tiempo, y mire que es un tiempo que es la mitad de la tribulación, ya vimos que probablemente los 144,000 serán arrebatados a la mitad de la gran tribulación. Ya vimos cómo aquellos gentiles que se quedaron por no limpiar sus vestiduras a la mitad de la tribulación, ¿verdad?, van a perder sus cabezas. Y aquí vemos que a la mitad de ese tiempo Dios envía 2 testigos del cielo. Y ya hemos hablado, ¿verdad? Unos dicen que es Enoc, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Moisés. Enoc y Elías no murieron, no vieron muerte, Dios se los llevó así. Ahora, ese es otro tema. El asunto es
de que Dios los envía a testificar a Israel. Y comienzan ellos a hablar, ¿verdad? Y Dios los compara con dos candeleros. Y ya vemos en la Biblia que los candeleros simbolizan la obra del Espíritu Santo. Recuerda aquellas 10 vírgenes, 5 tenían aceite en sus lámparas, 5 no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, las que tenían aceite se fueron y las que no tenían aceite se quedaron. Y aquí encontramos nuevamente otra referencia al Espíritu Santo por medio de los candeleros. Sabe que en el tabernáculo había un candelero y ese candelero era el símbolo del Espíritu Santo. Y luego encontramos a Jesús en Apocalipsis capítulo 1, si no estoy equivocado, en medio de 7 candeleros, y esos 7 candeleros representan a la iglesia. Y como la iglesia tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, la iglesia es portadora del Espíritu Santo. Y aquí vemos en la tribulación y gran tribulación a los 2 testigos simbolizados con 2 candeleros. Entonces, el Espíritu Santo va a seguir haciendo una obra, va a venir a hacer una obra. Claro, en ese tiempo, hermanos, con el trato es para Israel. Apocalipsis 11:6 dice, hablando de los testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí encontramos entonces que estos 2 testigos tienen poder. Ahora, estos 2 testigos para estar en la tierra es porque están como seres humanos. No es que están como fantasmas, ¿verdad? Traslúcidos ahí. Están como seres humanos, están de carne y hueso. Ahora, para que estén como, ¿cómo se llama? Como testigos, 2 personajes de carne y hueso y tener ese poder, necesitan la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerda usted que Cristo cuando anduvo acá, obraba en milagros, obraba en poder por medio del Espíritu Santo? Y el mismo Jesús lo dijo, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, y ahí sigue, ¿verdad? El reino se ha acercado a vosotros, le estaba diciendo a los fariseos. Entonces Jesús mismo nos dice que Él obraba en milagros, expulsaba demonios por la obra del Espíritu Santo. Porque Jesús andaba, hermanos, en un cuerpo de carne y hueso, pero nunca dejó de ser Dios y nunca pecó, ¿verdad? Ahora, les traigo esta referencia para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo va a seguir teniendo una obra en la tierra, pero con Israel, con Israel. Y aquí va a obrar en estos 2 testigos, va a obrar en poder. Para que estos hombres obren en poder, va a ser como lo hacían en el Antiguo Testamento. Recuerda que en el Antiguo Testamento Elías tenía poder para que no lloviera. Él paró la lluvia por 3 años y medio. ¿Cómo lo hizo Elías? Porque le vino el poder por medio del Espíritu Santo y luego volvió. Recuerda que Moisés también convirtió el Nilo en sangre. ¿Cómo lo hizo Moisés? Por el poder del Espíritu Santo. Y aquí estos hombres que son testigos, que están en la tierra, necesitan cuerpo para estar acá, van a obrar en milagros también por el poder del Espíritu Santo. Entonces, resumido, el Espíritu Santo va a seguir en la tierra haciendo una obra, sí, pero va a ser en Israel. Ya para convencer de pecado, esa oportunidad es en este tiempo. Usted que no tiene a Cristo, no lo sé, pero que sí sabe que tiene un vacío en su corazón y que sí sabe que anda lejos de Dios, necesita el Espíritu Santo dentro de usted para que haga la obra. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de que va a comenzar a hacer una obra en usted y hasta que Cristo venga la va a ir perfeccionando. Cuando venga el arrebatamiento, ese trato con nosotros, los gentiles, se termina y comienza un trato con Israel, pero ya va a obrar de forma diferente. Va a venir
como en el Antiguo Testamento vino sobre Sansón y sobre los profetas, etcétera, inclusive vino sobre Saúl, porque Saúl profetizó, y va a ser la misma función en ese tiempo de tribulación y gran tribulación en Israel con los judíos. Ahora, quiero que miremos el último texto, Apocalipsis 11:12. Estos dos testigos van a morir, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ve, el espíritu entra, Dios lo envía. Cuando alguien envía algo, es porque no está en el lugar. No sé si me doy a entender. Si Dios envía su espíritu, es porque no está ahí, sino que Dios lo envía, amados, y esa es la función que va a hacer en ese tiempo. Entonces va a enviar su espíritu y van a resucitar después de 3 días y medio. Y dice que va a caer gran temor en la gente de esa región. Ahora, quiero que miremos el versículo 12. Y oyeron una gran voz, dice, del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Cuando los 2 testigos resuciten, van a ser arrebatados, hermano. Por eso yo le digo que yo infiero que los 144,000 van a ser arrebatados, porque el arrebatamiento no solamente es cuando suceda con la iglesia. Aquí vemos a los 2 testigos claramente siendo también arrebatados a la mitad de ese tiempo. Entonces, amados, Enoc fue arrebatado al cielo. Elías fue arrebatado al cielo. Pablo fue arrebatado. No sabe si fue en físico o fue en espíritu. Encontramos el arrebatamiento de la iglesia. Encontramos el posible arrebatamiento de los 144,000 porque aparecen en el cielo. Encontramos el arrebatamiento de los 2 testigos. Y también encontramos el arrebatamiento de Felipe, pero dentro de la misma tierra. Felipe estaba en un lugar y luego venía un eunuco, ¿cómo se llama? Un funcionario de Candace, de Etiopía, y Dios lo manda. Y desaparece Felipe de acá y aparece muchos kilómetros en otro lado. Arrebatamiento dentro de la misma tierra. Entonces, amados, encontramos muchas evidencias del arrebatamiento. Espero que haya, amados, sido algo claro, ¿verdad? Con la función del Espíritu Santo, hermanos, en este periodo de la historia llamado tierra, Antiguo Testamento, viniendo, haciendo la obra y regresando, después de Cristo, viviendo en nosotros, somos levantados y en la tribulación y gran tribulación, obrando así como en el Antiguo Testamento con Israel, viniendo, haciendo y volviendo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Claro que Dios y es omnipresente. Va a convencer de pecado después del arrebatamiento. Con los gentiles ya no hay trato. Los 144,000 son sellados por el Espíritu Santo. Hay una marca, hay un sello que les ponen para que sean guardados, hermanos, de los juicios. Pero dice que es un ángel que les pone ese sello. Va a haber un espíritu que se va a mover en Israel. Y es posible, no es posible, yo estoy seguro que también en los 144,000, porque para que, hermanos, son siervos, para que hagan el trabajo que Dios les encomienda, necesitan el poder de Dios. Sí lo va a haber, sí lo van a tener. Entonces, amados, el Espíritu Santo, desde la fundación del mundo hasta, hermanos, que Cristo venga por segunda vez, va a seguir obrando aquí en la tierra. Como siempre, amados, hay un link de preguntas ahí, y si usted quedó con alguna duda y me quiere rebatir en algo y me dice: pastor, fíjese que yo no creo, ahí puede hacer la pregunta, ¿verdad? Y vamos a
a estudiar, ¿verdad? En lo que sea pertinente, porque la intención, hermanos, no es de tener una postura de que, como yo pienso, todos tienen que pensar. Nosotros, hermanos, con mucho temor y temblor, buscamos siempre, de acuerdo a la palabra, y esto es doctrina, ¿verdad? Y aquí, disculpo al hermano Carlos, yo creo que la vez pasada él quiso decir que la religiosidad mata. Y él dijo la doctrina, que el pastor dice que la doctrina mata. No, yo no digo que la doctrina mata, ¿verdad? Yo creo que el hermano se equivocó. ¿Hay comentarios? Bueno, pueden hacer, dice Carlitos, sus comentarios ahí siempre, ahí donde usted está metido ahorita en Facebook, ¿verdad? Así que, amados, esto es lo que yo le traía esta noche. Gracias por aguantarme por tanto tiempo. Los invitamos para mañana a nuestra reunión presencial a las 6 en punto aquí en el templo, y la transmisión por Facebook entre las 6:20 y las 6:30, ¿verdad? Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos, Señor, todo el honor. Espíritu Santo, eres Dios. Espíritu Santo, vives en nosotros, moras en nuestras vidas. Espíritu Santo, eres el poder de la iglesia, eres nuestra fuerza, eres nuestro consolador y caminas con nosotros. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a poder caminar en santidad, a poder, Señor, a guardarnos, a estar en paz con todos. Señor, que sea su voz la que nosotros estemos escuchando y no la voz que el enemigo por muchos frentes está tratando de convencernos de que no hay esperanza, de que no hay salida, de que no vale la pena seguir en este camino. Espíritu Santo, obre en aquellos que necesitan levantarse de una cama de hospital. Espíritu Santo, en aquellos que están desanimados, ponga su mano de poder y levántelos. Espíritu Santo, le damos gracias, le bendecimos y le adoramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Nos encontramos mañana.